Bueno, pues démosle gracias al Señor una vez más, amadísimo Padre. Me presento una vez más ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Fíjense que la palabra, pues el Señor la da en Primera de Juan 4, del 7 en adelante. Primera de Juan 4, del 7 en adelante. Como siempre hemos manifestado en el Señor, la palabra es importante toda, ¿verdad? Es importante toda. Solo quiero que sepamos que lo que el Señor nos dice en esta palabra aquí nos va a dar una, como podemos llamarlo, un termómetro o podemos llamar una radiografía. ¿Qué significa una radiografía? Que usted se puede ver cómo está. ¿Qué significa un termómetro? En el termómetro usted puede saber si anda con calentura o anda normal. Esta palabra nos va a enseñar eso, 4, 7. Esto nos va a enseñar cómo estamos, cómo andamos en realidad, para que vayamos entendiendo a través de la palabra. Miren lo que nos dice aquí el Señor en el 7, acá. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de mi Padre. Todo aquel que ama es nacido de mi Padre y conoce a mi Padre. Entonces quiero que entendamos, por ahora les digo el termómetro. Si usted todavía no ama, entonces la palabra es clara. Todo aquel, dice, que ama es que, miren, es nacido de mi Padre. Sabemos que aquí dice de Dios, ¿verdad? Para la persona nueva que vino. Es nacido de mi Padre y conoce a mi Padre. ¿Qué nos enseña? Que si nosotros aún no amamos, pues todavía nos falta por conocer al Padre, a Jesús, a través del Espíritu Santo. Porque recuerden que Jesús antes de irse dijo, no los dejaré huérfanos, mandaré el Consolador en el cual vendremos a morar el Padre y yo, o sea Jesús y nuestro Padre. Entonces entendamos que si todavía alguien no ama, entonces nos da a entender que no ha nacido. Aquí dice es nacido, pero sabemos que es nacido cuando ama. Repito rápido. Amado, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de mi Padre. Todo aquel que ama es nacido de mi Padre y conoce a mi Padre. Entonces, si alguien está en esa condición, tenemos claro que lo conocemos. Pero si no está en esa condición, sepamos que todavía ni el Padre ni Jesús está morando en esos corazones, ¿verdad? Me gozo en el Señor con la niña que el Señor permitió. Eso es un sentir que el Señor pone en el corazón. Llenarse de Él, porque si ella la cantó es porque anda en su momento, en su corazón, en su mente, alabándole al Señor, pensando en el Señor. Qué bueno, ¿verdad? El 8. El que no ama, aquí está claro, no ha conocido a mi Padre, porque mi Padre es amor. Miren lo que estaba manifestando atrás a través del Señor. Dice, el que no ama, dice, no ha conocido a mi Padre, porque mi Padre es amor. Recuerden que el primer mandamiento que Él nos hizo es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, y todo es todo. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces el Señor ha permitido mencionarlo. Como queremos que nos traten, tratemos. Como queremos que nos vean, veamos. Siempre dando lo mejor. Y no lo hagan para la persona, por si creen que la persona no lo merece. Háganlo para Dios. Háganlo para mi Padre. Háganlo para Jesús. Porque si lo hacen para Él, independientemente que no se sientan que hayan agradecido, no importa, porque lo hemos hecho para Él. ¿Estamos entendiendo? El que no ama, dice, no conoce a mi Padre, porque mi Padre es amor. En esto se mostrará el amor de mi Padre para con nosotros, en que mi Padre se envió a Jesús. Mi Padre envió, dice, a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Verdad? El Hijo sabemos que es Jesús, como quiera, ¿verdad? Repito, en esto se mostrará el amor de mi Padre para con, mire qué bonito, para con nosotros, no dice para con todo el mundo,
¿Quiénes somos nosotros? Los hijos. Miren, para con nosotros, no dice para con todos, ¿verdad? En que mi Padre envió a su Hijo, dice, unigénito al mundo para que vivamos por Él. Recuerde que quien vino a quitarnos esa carga que no podíamos se llama Jesucristo. Quien venció la muerte en la cruz se llama Jesucristo. Por eso nosotros, dice que solo morimos una vez en la carne, aunque espiritualmente no morimos, porque Jesús abolió la muerte en la cruz. Y eso es lo que debemos de saber. Vamos con el 10. El 10, ¿verdad? En esto, dice, consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a mi Padre, sino en que Él nos amó a nosotros. Debemos de saber que nosotros no fuimos los que lo amamos a Él. Fue Él el que nos amó primero a nosotros. Y después llega ese amor, ese enamoramiento en nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo? Repito. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a mi Padre, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados, en propiciación por nuestros pecados. Entonces debemos de saber que lo único que nosotros tenemos que hacer solo es reconocer al Señor Jesucristo. Sabemos que está en el Juan 1:12, no lo vamos a leer, que dice acá, todos los que lo recibieron, hay que recibirlo, ¿verdad? Nos constituyó hijos de Él. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿quién se llevó su pecado y mi pecado? Miren, se lo llevó Jesucristo. Miren, dice aquí, por nuestros pecados. No dice aquí por los pecados de todos, no, nuestros pecados. Amados, dice, si mi Padre nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hay una ordenanza que debemos de amarnos unos a otros. ¿Estamos entendiendo? Amados, sí, amados, dice, si Dios nos ha amado, dice, así debemos amarnos nosotros. Amarnos, dice, unos a otros. Nadie ha visto jamás a mi Padre. Si nos amamos unos a otros, mi Padre permanece en nosotros y su amor se ha, dice, perfeccionado en nosotros. Eso es lo que se va haciendo cada día. Se va perfeccionando en nosotros. Recuerden que dice la palabra que nosotros vamos, dice, no dice de gloria, sino dice de gloria en gloria. O sea, es un proceso. Así como va ahí, ¿verdad? Es un proceso. Él nos va llevando a, ¿qué dice? A la perfección. No somos perfectos, pero sí tenemos que llegar a esa plenitud para poder llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no le fuere limpiado por Jesús. ¿Verdad? Debemos de saber que solo Él es que nos hace ese pase con el Padre. Entonces debemos de ir perfectos. Pero aquí dice, lo va perfeccionando en nosotros, ¿verdad? Jesús nos santifica. Él dice, yo me santifico a mí mismo. ¿En qué? En cada uno de nosotros. Eso es lo que Él nos enseña. Permanece en nosotros y su amor, dice, se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos, dice, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, o sea, su Espíritu Santo. Dice que aquí atrás, donde dice aquí, jamás, nadie ha visto jamás a mi Padre. Tenemos claro, ¿verdad? Porque Él es Espíritu. Por eso Él cuando les dijo, cuando allá Moisés, no se hagan imágenes de nada que esté en el cielo, de nada que esté en la tierra, nada que esté bajo el agua, porque Él es espíritu, igual como nosotros somos espirituales. Una vez que nosotros dejemos este cuerpo, nos vamos a hacer igual, espirituales sin cuerpo. Pero tenemos que saber que nosotros lo sentimos, no lo vemos, pero lo sentimos, y esa es la diferencia, que nosotros lo sentimos a Él y podemos ver las maravillas que Él ha hecho, por decir, las montañas, los lagos, los ríos. Simplemente miremos los pajaritos, tan preciosos, y no ocupan ninguna etiqueta como el humano, porque el humano tiene que, si es mujer, tiene que pintarse, y si es hombre, pues tiene que arreglarse, y esos animalitos son preciosos y no ocupan absolutamente nada. ¿Estamos entendiendo? En esto conocemos, dice, que permanecemos en Él
y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ¿va? Y nosotros hemos visto, oiga bien, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo? Es Jesucristo. Entonces debemos de saber, leamos si quiere, y luego seguimos en el 14, solo el 3:16, solo que yo sé que todo el mundo lo sabe, ¿sí? 3:16. Solo para que terminemos de entender esa parte. 3:16. Ya lo hemos leído infinidad de veces acá. Miren, porque de tal manera amó mi Padre al mundo, o sea, a usted y a mí y a todos los demás hijos, que ha dado a su Hijo, dice, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos vida eterna, no en este cuerpo. Ya lo hemos dicho cientos de veces, este cuerpo tiene que ir a alimentar los gusanos. Démosle donde estábamos. Entonces, para que sepamos, ¿verdad? Primera de Juan 4, creo que estábamos por el 14. Y nosotros hemos visto, dice, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, ¿verdad? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de mi Padre, dice, permanece en Él, y Él en mi Padre. O sea, nosotros en Él y Él con nosotros, como cuando Él le dijo, por ejemplo, a Zaqueo, desciende de ese árbol de sicomoro, porque hoy ha llegado la salvación a esta casa o a tu vida. Entonces le dice ahí, hoy tú cenarás conmigo y yo cenaré contigo. Entonces hay una comunión. Entonces eso es lo que nos enseña aquí, mire. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de mi Padre, ¿qué dice? Permanece en Él y Él en mi Padre. ¿Estamos entendiendo? Somos uno solo, ¿verdad? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que mi Padre tiene para con nosotros. Mi Padre es amor. Y el que permanece en amor, permanece en mi Padre y mi Padre en Él. O sea, si nos mantenemos en amor, si nos mantenemos en armonía, el Padre está en ustedes y ustedes están con el Padre. Porque es diferente cuando alguien dice, muchas veces he escuchado muchas congregaciones que dicen, hoy vamos a tener una cena con el Señor. Y es bueno, pero había que ver si están en comunión, ¿qué significa? Que también el Señor vendría a cenar con ellos. Pero si no están, entonces significa que va a ser una cena de uno solo, ¿verdad? Repito el 6. Y nosotros hemos conocido y creído, oye, conocerlo, creerlo, recibirlo, bueno, todo eso, ¿verdad? Y creído en el amor que mi Padre tiene para con nosotros. Mi Padre es amor y el que permanece en amor, permanece en mi Padre y mi Padre en Él. En esto se ha perfeccionado el amor, dice, en nosotros, está bien, ¿va? O sea, en cada uno de los que estamos cada día con Él, para que tengamos confianza, oiga bien, en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros somos seres espirituales, Él es espíritu, nosotros somos espirituales. Entonces, pues alguien diría, ¿tenés miedo? ¿Y por qué puedo tener miedo si el Señor está en mi vida? Tendría miedo si no estuviera, porque podemos ver aquí, miren, tengamos confianza en el día del juicio. Si el día que el Señor viene a sacar cuenta, ¿por qué podría estar preocupado si estamos haciendo, como dice Jesús, lo que le agrada al Padre? Lo hemos mencionado infinidad de veces en Juan 8:29. Mi Padre nunca me ha dejado solo porque siempre hago las cosas que a Él le agradan. ¿Qué significa estar en obediencia? Ser uno solo con Él, ¿verdad? Pues como Él es, dice, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay, mire lo que pasa cuando nosotros estamos enteramente en comunión con Él, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, si alguien todavía tiene temor, significa falta de amor de Jesús en la vida. ¿Estamos entendiendo? Miren, repito, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, dice, el temor, porque el temor lleva en sí, miren, castigo, de donde el que teme no ha sido, miren lo que dice aquí,
no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no ha sido perfeccionado en el amor, no ha sido perfeccionado en el Padre, no ha sido perfeccionado en Jesús. ¿Estamos entendiendo? Miren, quiero que entendamos una parte aquí. Repito, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuándo tuvo temor Adán? Cuando pecó. Entonces el temor es porque todavía en alguna manera hay pecado. Y eso es lo que debemos de entender. Cuando ya no hay pecado, ya se lo entregamos al Señor, aunque Él nos dice que una vez que nosotros nos arrepentimos con un corazón contrito y humillado, entonces estamos limpios por Él. Pero si alguien está haciendo una cosa, entregándole al Señor una parte, por decir, vaya, alguien que beba, digamos un ejemplo así, y fuma, y puede decir, mire, yo dejo de beber, pero yo no puedo dejar de fumar. Entonces se está engañando solo, o lo deja todo, por poner un ejemplo nada más. ¿Estamos entendiendo? Entonces debemos de saber que cuando alguien tiene temor es porque todavía hay algo que lo sigue cargando. ¿Ves? El temor lleva, dice, en sí, oiga bien lo que dice, castigo. Castigo. O sea, como cuando alguien llega a la casa que ha cometido algo, se han fijado y llega como con temor. Y ya el padre lo mire y se da cuenta y lo reprende. ¿Pero por qué? Por lo que ha hecho. Tiene que haber habido una desobediencia. ¿Va? Entonces aquí dice, o sea, ¿qué es lo que lleva el temor? A un castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no ha sido perfeccionado en el Padre, no ha sido perfeccionado en Jesús, sino que ahí va a estar el Espíritu Santo regaduyendo, ¿sí es verdad? Cada vez así por las cosas que hace que son malísimas. Nosotros le amamos a Él porque Él, aquí está lo que habíamos leído al principio, miren, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué es lo que habíamos hablado al principio? Que no fuimos nosotros lo que lo amamos a Él. Fue Él el que nos amó a nosotros y después nosotros es que hemos llegado a amarlo a Él. Pero antes nada queríamos con Él. Y hay que reconocerlo y no decir, porque a veces la gente, no, yo siempre quería algo con mi padre. Es mentira. Porque si en algún momento hubiésemos querido algo con Él desde un principio, entonces hubiera habido fidelidad y no fuimos fieles en ningún momento. Y otra cosa, entonces nos hubiésemos guardado para Él y nunca nos guardamos para Él. Siempre anduvimos haciendo las cosas malas. Lo que pasa es que no todo el mundo reconoce lo que la palabra dice, que fuimos todos sometidos a desobediencia. No dice que una parte, todos sometidos a desobediencia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hubo algo primero, Él a nosotros, pero no nosotros a Él. 20. Si alguno dice, yo amo, dice a mi Padre, oiga bien lo que dice aquí, porque aquí tenemos hermanos, tanto hermanos en carne como hermanos espiritual. Es lo que nos enseña, ¿va? Si alguno dice, yo amo a mi Padre y aborrece a su hermano, oiga bien, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a mi Padre a quien no ha visto? O sea, si alguien no ama, volvemos a repetirlo, a alguien hermano en espíritu, o sea, un hermano en Cristo, y mucho menos a un hermano, porque hay mucha gente que se matan entre hermanos. Entonces, si no ama a su hermano a quien ha visto, entonces, ¿cómo podría amar al Padre? Repito, si alguno dice yo amo a mi Padre y aborrece a su hermano, miren lo que le dice la palabra, es mentiroso. Es mentiroso. O sea, estás diciendo de aquí para allá, pero adentro nada hay de mí. Eso es lo que le dice. Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, dice, ¿cómo puede amar a mi Padre a quien no ha visto? ¿Qué significa? Que si no lo ha sentido, entonces sigue en tinieblas todavía. En tinieblas. Pero espero que ya no haya nadie por acá. Así. Terminamos con el 21. El 21. Dice el 21. ¿No está completo? ¿O sí? Sí, ¿verdad? Y nosotros tenemos, dice, este mandamiento de Él. El que ama a mi Padre, ame también a su hermano. Pero no hablamos solo de hermano en carne, ¿va? Como quien dice en carne lo que los parió la misma mamá, o que son hermanos del mismo papá, sino hermanos en Cristo.
Estamos entendiendo, cerramos con este. Y nosotros tenemos, dice este mandamiento, o sea, está hablando nosotros tenemos, ¿va? Este mandamiento de él, el que ama a mi Padre, ame también a su hermano. O sea, debemos de saber que ese mandamiento debe de estar también en nosotros. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te amo, gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que son bendecidos. Amén y amén.